Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por invitar a participar. Quiero agradecer a mis compañeras también que colaboraron conmigo en el trabajo, representando la Cátedra de Oftalmología. El tema que nos tocó fue manifestaciones en anexos oculares y manifestaciones neurooftalmológicas en el paciente diabético. Bueno, no me voy a detener mucho porque ya hablaron sobre la fisiopatogenia de la enfermedad, únicamente que los cambios a nivel ocular que nos interesan son los microangiopáticos y los neurodegenerativos que me llevan a una neovascularización. La siguiente. Dentro de los anexos oculares tenemos que forman parte de ellos las cejas, las pestañas, los párpados, la superficie ocular, y el aparato lagrimal. La siguiente. En párpados y pestañas, por el mismo estado de inmunodeficiencia, es posible encontrar en estos pacientes alteraciones que son poco específicas, pero que tienen la característica de ser grandes recidivantes. Se puede encontrar en el 4 a 6% de los pacientes con diabetes mellitus, procesos infecciosos como ser orzuelos, blefaritis, chalación, zóster ocular. Tienen la característica, como dije recién, de recidivar, por lo tanto es importante ante estas infecciones hacer el control glucémico de todos los pacientes que aún no están diagnosticados. Por el mismo estado de dislipemia que tienen, por la hiperlipemia, no son patognomónicas, pero sí predominan ligeramente las lesiones que son los antelasmas, como vemos acá. Bien, este paciente. Y otros trastornos vasculares que también presentan, por el mismo trastorno vascular, las tosis neurogénicas adquiridas agudos, que vamos a tratarlo en detalle más adelante. A nivel conjuntival tenemos dos tipos de cambios. Los cambios en los vasos, en los microvasos perilímbicos, que es muy importante, comienzan con alteraciones de la tortuosidad y varicosidades. No son cambios que son patognomónicos, pero son muy importantes detectarlos porque son pronósticas de retinopatía diabética, y con esto lo que hacemos es prevenir el progreso de la enfermedad, sobre todo evitar los daños mayores que es la retinopatía. Los otros cambios que se pueden observar en la conjuntiva son cambios degenerativos. Tenemos las concreciones en estos pacientes que son blancas a amarillentas, que se localizan en la hendidura palpebral, como vemos acá abajo en las últimas dos figuras. Bueno, en aparato lagrimal no me voy a explayar porque recién la doctora hablaba muy bien sobre el tema de superficie ocular. Son pacientes, como bien dijo, que tienen grandes daños y se quejan de sintomatologías de ojo seco. Haciendo una revisión bibliográfica se encontró este artículo publicado en el año 2010, también sobre la función lagrimal y la superficie conjuntival, siguiente, en donde se analizaron 129 ojos de 72 pacientes diabéticos, pero sin síntomas subjetivos de ojo seco. Se realizaron mediante el test de Schimmer, el break-up time y la citología de impresión, en donde se encontró como resultado que un 50 a un 60% aproximadamente de pacientes tenían un test de Schimmer y un break-up time normal, pero tenían una citología de impresión patológica. En conclusión de este trabajo, tenemos que aún pacientes con un Schimmer y un break-up time normal pueden presentar distintos grados de metaplasia escamosa. La siguiente. Bueno, a nivel neurooftalmológico, la siguiente, tenemos las alteraciones pupilares típicas que pueden ir desde un simple bloqueo pupilar, este bloqueo pupilar que va a ser tratado en otras presentaciones, hasta alteraciones que pueden ir desde una alteración en el reflejo de la pupila o los cuadros típicos de la pupila tónica de Addy, como tenemos en este caso, la siguiente. Son pupilas midriáticas, perezosas, tienen lesiones a nivel parasimpático, se presentan de manera unilateral en el 80% de los casos, generalmente en las mujeres. Se observa en la lámpara de hendidura, como vemos acá,
un apelotonamiento a nivel del esfínter sano que le queda, o sea, son pupilas dismórficas. Y otro cuadro típico también dentro de las alteraciones pupilares en los diabéticos es la pupila de Argyll-Robertson. Puede ser uni o bilateral. Cuando el cuadro es bilateral es indistinguible del cuadro de sífilis terciaria, de neurosífilis, o sea, hacemos un diagnóstico de exclusión solamente con una clínica y una serología negativa en este paciente. Se caracterizan por presentar alteración del fotomotor con conservación del reflejo consensual y el reflejo de acomodación. Seguimos. Como vemos acá en la imagen, bien. Y tienen la particularidad de responder, son hipersensibles a la pilocarpina al 1%. ¿Pasamos? Pasamos. Una más. Bien, ¿cómo hago el diagnóstico clínico de la pupila patológica? Exponiendo al paciente ante un ambiente con luz, la pupila patológica es la más grande. Exponiendo a un paciente en un ambiente en penumbra, la pupila patológica es la más pequeña. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo estudiamos la pupila farmacológicamente? Como recién dije, utilizando la pilocarpina, en este caso de midriasis. Al 0,1% se logra con la dilución de 7 centímetros cúbicos de pilocarpina al 1 en 7 centímetros cúbicos de solución fisiológica y observamos los resultados y me permiten hacer el diagnóstico diferencial. En caso de ser positiva, estamos hablando de una pupila de ADI. En caso de ser negativo, intentamos con la pilocarpina al 1%. Si la respuesta es positiva, estamos hablando de una lesión en el tercer par. Si es negativa, estamos hablando de un bloqueo colinérgico, una midriasis farmacológica. La siguiente. Bueno, otra manifestación importante de la diabetes es la papilopatía diabética. Generalmente son cuadros infrecuentes que se presentan en diabéticos tipo 1 y tipo 2, con un edema de papila bilateral, con una disminución leve de la agudeza visual, son cuadros reversibles. Pueden o no estar asociados a retinopatías y además maculares diabéticos. No tienen los síntomas típicos de las neuritis, no tienen un defecto pupilar aferente y una visión de colores alterada. Al fondo de ojo, los cuadros pueden ir desde una forma leve, como vemos acá, que es una leve hiperemia papilar, hasta formas más floridas, como vemos en este fondo de ojos, las hemorragias en llamas, los exudados, podemos encontrar edemas maculares quísticos o la estrella macular. En estos pacientes también es muy importante la aparición de telangiectasias. Como vemos acá, todas estas telangiectasias tienen la aparición ordenada y radial y hay que hacer un diagnóstico diferencial de las telangiectasias con los neovasos. Los neovasos no tienen esta disposición radial y ordenada y tienden a proyectarse más hacia el vitrio. Es muy importante por las mismas secuelas o el progreso de la enfermedad. Siguiente. La fisiopatogenia no está muy dilucidada sobre la papilopatía diabética. Se cree que se debe a una disfunción capilar transitoria, una de las teorías, y otra es la alteración del flujo exoplasmático en el seno del nervio óptico que me produce el edema. Sí existen factores de riesgos. Este factor de riesgo es la papila de riesgo, que se define como una papila de menor tamaño con una relación copa-disco casi nula o mínima. Bien, es importante tenerlo en cuenta. Y el diagnóstico de la papilopatía diabética se hace por exclusión. Por exclusión, tenemos esta mnemotecnia del doctor Vint Ditch, que son todas las otras causas de neuropatías ópticas. Excluyendo todas, llegamos a la papilopatía diabética con la alteración metabólica, por supuesto. El pronóstico es generalmente muy bueno. Con un buen control metabólico, revierten en 3-4 meses. Es muy importante si tenemos como clínica el factor de riesgo de la papila de riesgo y tenemos una hemoglobina glicosilada alterada, es muy importante el descenso a una velocidad moderada para que el pronóstico sea mejor todavía y no existan los daños neurológicos.
Haciendo una revisión bibliográfica, encontré este artículo que fue publicado por la Sociedad Canaria de Oftalmología este año. Me hace una revisión bibliográfica. La conclusión del trabajo en sí fue que sigue siendo una patología infrecuente, que puede estar relacionada a edemas maculares y que en caso que se relacione con edema macular, con las inyecciones antiangiogénicas o triamcinolona, tienen mejor pronóstico visual. Dentro de las otras alteraciones oftalmoplégicas que sufren los pacientes diabéticos, tenemos las alteraciones en el tercer par. No me voy a detener mucho porque esto es más bien anatomía. Sí, bueno, saber que el tercer par nace a nivel mesencefálico de los pedúnculos cerebrales. Tiene un recorrido que es por el techo, emerge e ingresa por el techo del seno cavernoso, como vemos acá en este esquema. Es muy importante el esquema coronal para poder relacionar la patología neurológica con otras lesiones de pares craneales a veces. Se relaciona hacia arriba con la arteria cerebral posterior, hacia abajo y adentro con la carótida interna y hacia abajo con el cuarto y el quinto par en el seno cavernoso. Es un músculo motor neurovegetativo, inerva todos los extraoculares menos el oblicuo superior y el recto externo. La siguiente. ¿Cuál es la patología que produce la alteración de este nervio? Tenemos la ptosis, que puede ser total o parcial. En caso de ser bilateral, la siguiente. En caso de ser bilateral, estamos hablando de una afección nuclear del tercer par. El paciente se presenta de estas características con la ptosis, el ojo hacia abajo y hacia afuera. Bien, hay limitación para la supraversión, para la infraversión. Tenemos las alteraciones típicas del tercer par, para la aducción. ¿Y qué es lo importante en esto? Es el control de la pupila en todo paciente que llega con una parálisis de tercer par. Hay que ver si esta es normal o está comprometida. Hay pautas internacionales de manejo según el estado de la pupila de estos pacientes. Y tenemos que el paciente vascular, o sea, el diabético, generalmente tiene la alteración del tercer par, pero la pupila es normal. ¿Qué se solicita? Se solicitan los laboratorios de rutina, más las neuroimágenes, y generalmente tienen un buen pronóstico entre 90 y 120 días. Si el paciente en ese tiempo no revierte el cuadro, ya se van a hacer otros tipos de diagnóstico u otras pruebas. Siempre el diagnóstico diferencial, cuando no se encuentre, hay que hacerlo con miastenia ocular. Se hacen pruebas de Tensilon, la prueba de función tiroidea, punciones lumbares también. Cuando el paciente se presenta con el cuadro de ptosis, más las alteraciones y una pupila midriática y fija, ya estamos hablando generalmente de aneurismas intracraneales, y es obligatorio, además de las neuroimágenes, sobre todo los cortes axiales y coronales de la neuroimagen para poder observar el seno cavernoso, es importante una angioresonancia o una arteriografía cerebral para descartarlo. Si solamente tiene un defecto pupilar aferente, obviamente no se le somete a estudios tan cruentos. Entonces, el diagnóstico diferencial de toda parálisis del tercer par en un paciente diabético lo hacemos siempre, lo más importante por el riesgo vital es el aneurisma intracraneal. Bueno, otro músculo afectado es el sexto par. El sexto par es un nervio motor que se encarga de la abducción, tiene un origen en el tronco encefálico a nivel bulbo protuberencial. Tiene un recorrido demasiado extenso. Lo que sí vamos a hacer también hincapié es adyacente al recorrido con la carótida interna. También importan los aneurismas intracraneales acá. Por su recorrido extenso, se divide de acuerdo al sector de la lesión como 6 síndromes. Lo que nos interesa en el diabético es el síndrome a nivel protuberencial y a nivel del seno cavernoso. ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente el paciente llega y consulta por una diplopía horizontal. Son pacientes de mayores de 50 años, pueden tener una tortícolis contralateral, pueden tener una historia previa de dolores retrooculares o mareos y se caracterizan por limitación en la abducción. Bien, como vemos acá. El diagnóstico siempre hacemos un laboratorio completo
consulta clínica, cardiológica, neurológica, neuroimágenes, sobre todo, siempre hago hincapié, si tenemos que optar, la resonancia magnética en su corte coronal es la que más datos nos va a aportar. Angioresonancia, en caso que sea necesario y en caso que no resuelva, se utilizan de vuelta las pruebas de fatiga muscular, test de tensilón o punciones lumbares. Tiene muy buen pronóstico cuando la lesión es de origen vascular. Al cuarto mes tienen generalmente una resolución espontánea, si no, ya se prevé el uso de lentes prismáticos o si no, después del sexto mes más o menos de evolución se evalúa la miocirugía. Bueno, resumiendo, acá les queda un cuadro sobre las alteraciones en anexos a nivel neurooftalmológicos que encontramos. Siguiente. Y como conclusión tenemos que la búsqueda precoz de algunas afecciones en anexos oculares, así como un diagnóstico oportuno de lesiones neurooftalmológicas, evitan así la evolución de la enfermedad que conducen a una potencial ceguera, sobre todo en adultos jóvenes. Muchas gracias.